Buenas tardes, profesora. Hoy me toca la exposición sobre el domicilio. Desde el punto de vista etimológico, la palabra domicilio procede del vocablo latino demus. Viene a significar casa familiar, término que se usa coloquialmente. El domicilio es el sitio donde alguien decide fijar su vivienda con la intención de quedarse allí de forma estable y prolongada. El lugar de residencia no siempre debe ser el mismo lugar en donde una persona se encuentra principalmente en un momento específico, sino que ha seleccionado como su residencia principal. Las características. Tenemos la estabilidad. La residencia se distingue por su estabilidad y durabilidad en el tiempo. No se acerca a un sitio donde las personas están de forma temporal, sino de uno en el que planea residir de forma regular. También tenemos voluntariedad. Suele ser voluntaria por lo general. Los individuos tienen el derecho de elegir en dónde fijar su residencia, excepto circunstancias particulares. Tenemos la publicidad. En ocasiones, la dirección debe ser conocida o hacerse pública para multas legales, como en el caso de las notificaciones judiciales, donde es imprescindible que las autoridades estén al tanto de la ubicación de esta persona para garantizar el cumplimiento de hechos y también sus obligaciones. Tenemos la unidad. En la unidad, la regla general dice que una persona tiene un domicilio principal único, pero puede tener otros domicilios secundarios, ¿no? Por ejemplo, uno laboral o procesal. También tenemos implicaciones jurídicas. La residencia posee implicaciones jurídicas, ya que se emplea para establecer competencia a los tribunales, la comunicación judicial y los procedimientos administrativos. Además, bueno, también es cuestiones fiscales o tribunales, también resulta ser relevante. Tenemos inviolabilidad. En numerosas naciones, la propiedad privada es sagrada, lo que implica que no puede ser violada o, penetrada sin permiso del residente o sin orden o autoridad judicial, salvaguardando así el derecho a nuestra intimidad, ¿no? También tenemos legalidad. En ciertas ocasiones, la residencia no es una decisión que se tome, sino es una obligación impuesta por la ley. Esto sucede, por ejemplo, en situaciones de menores, no reclusos o individuos incapacitados, donde la residencia es establecida por un mandato legal. Como siguiente punto tenemos la clasificación del domicilio. Según la voluntad de la persona, tenemos el domicilio voluntario. Es aquel en donde una persona decide voluntariamente como sitio de su domicilio usual, donde organizar su asistencia personal y familiar. El domicilio necesario o legal. La residencia que la legislación establece para un individuo sin importar su consentimiento. Por ejemplo, frecuente es incluyente de la manera de residencia de los menores de edad, que habitualmente corresponde a sus progenitores. También tenemos según función que cumple. El domicilio real es la ubicación en la que la persona vive de forma efectiva. El domicilio procesal se refiere a un lugar que una persona elige de manera específica para recibir comunicaciones del contexto de procedimientos legales o también administrativos. También tenemos el domicilio laboral. Se refiere al sitio donde una persona realiza sus labores de manera constante. Se emplea para ciertos propósitos, ya sean legales o también para pagar impuestos, ¿no? También tenemos el domicilio fiscal. Es la dirección que se emplea para asuntos relacionados con los impuestos. Por lo general corresponde a la dirección real. Sin embargo, puede variar en casos de entidades legales o también en las compañías. Según persona, el domicilio de las personas físicas es la ubicación de un individuo o una persona real. Como se indicó previamente, se puede ser voluntario, legal, genuino, entre otros, ¿no? El domicilio de las personas jurídicas. Se trata de la dirección legal asignada a una corporación o un negocio. Según cantidad, domicilio único. La mayoría de los individuos cuentan con una única dirección, aunque puedan tener otras residencias temporales. También tenemos el
Plurisdomicilio. Hay individuos o entidades que pueden poseer múltiples domicilios para propósitos legales. Esto suele ser frecuente, por ejemplo, cuando se trata de las empresas que funcionan en diferentes ciudades o naciones. Según el ámbito territorial, tenemos residencia nacional. Se trata del sitio donde el individuo vive dentro de los límites de una nación. Domicilio internacional hace referencia de residencia de un individuo fuera de su país de origen, lo cual puede tener consecuencias legales, especialmente en cuestión de derecho internacional privado. Diferencia entre domicilio, residencia y habitación. Domicilio es el lugar donde habita normalmente la situación de hecho. Es estable y permanente. Es con efectos legales, donde puede ingresar en notificaciones de la jurisdicción y entre otras. Residencia es un lugar visible para todos. En elemento fáctico se refiere a la estadía habitual, en donde de manera temporal o no necesariamente implica permanencia definitiva. La habitación se refiere al lugar en que accidental o momentáneamente se encuentra la persona. La estadía es temporal y también pasajera, sin intención de establecerse de manera permanente, ¿no? Sin efectos legales o asociados. Clases de domicilio que consigna el Código Civil. Reconoce 4 clases principales de domicilio. El domicilio real o voluntario coincide con el lugar donde la persona tiene residencia habitual. La voluntariedad radica en que presumiblemente ha sido elegido de manera libre por la persona que utiliza. También se le denomina domicilio real. Esto se ve en el artículo 33 del Código Civil, que establece que el domicilio de las personas es en el lugar donde reside habitualmente. También tenemos el domicilio legal. Se refiere por domicilio legal a aquel que es determinado por la ley. También tenemos domicilio legal. Se entiende por domicilio legal aquel que es determinado por la ley, con independencia del lugar del residente habitual, a la persona en función de su profesión, alguna cualidad personal o actividad. Entre los domicilios especiales tenemos también lo que es el domicilio convencional. Es aquel que elige una o ambas partes contratantes para que surta efecto respecto a las consecuencias de ese mismo. Al respecto, en el artículo 1238 del Código Civil precisa que el pago por una obligación puede efectuarse en el domicilio señalado en el contrato. También tenemos el domicilio procesal. En el domicilio procesal, esta corresponde a todo y litigante que ha de constituir un domicilio para efectos de pago, ¿no? O de juicio, notificaciones, entre otras. Es el que debe construir toda persona. En el primer escrito que se presenta un procedimiento administrativo o también judicial. Tenemos el concepto y la finalidad del domicilio fiscal, ¿no? Bueno, el domicilio fiscal, como sabemos, es el lugar que es designado por un individuo, ¿no? Como se dijo anteriormente, ya sea una persona física o también jurídica, ante el organismo fiscal como la dirección principal para cumplir las responsabilidades fiscales y tributarias. Este sitio donde una persona o compañía decide recibir sus notificaciones o las comunicaciones y llevar a cabo los trámites asignados como pago de impuestos y otras responsabilidades fiscales. Todo domicilio fiscal puede tener las siguientes condiciones: habido, no hallado y no habido. En habido tenemos que el domicilio fiscal se considera ubicable, ¿no? Porque la SUNAT ha verificado y confirmado tu ubicación. El no hallado es cuando la SUNAT tuvo inconvenientes para enviar una notificación a tu domicilio. El no habido es al no haber regulado la condición de no hallado, tu domicilio pasa a no habido, debido a que la SUNAT no puede encontrarlo para enviar alguna notificación y debe realizar la verificación fiscal de domicilio, es decir, de manera presencial. Bueno, la finalidad del domicilio fiscal, tenemos el cumplimiento de obligaciones tributarias. La administración tributaria
Se utiliza para los contribuyentes con la finalidad de que cumplan las obligaciones fiscales. También tenemos la recepción de notificación. Este sirve como punto de oficina para recibir notificaciones de la auditoría de las autoridades tributarias, incluida también las sanciones, requerimientos, no de información y notificaciones relacionadas con autoridades fiscales. También tenemos la determinación de competencia territorial. El domicilio fiscal ayuda a establecer la competencia de las oficinas o autoridades fiscales. En muchos casos se utiliza para determinar administración tributaria que debe recibir los impuestos. También tenemos gestión de procedimientos tributarios. Su función es facilitar la administración relacionada con los impuestos, recursos administrativos y otros procedimientos que requieran la interacción de la autoridad fiscal. Bueno, en conclusión, bueno, algunos ejemplos que podríamos tomar de eso es, por ejemplo, Miguel vive habitualmente en Tarapoto y ya ha decidido establecer su residencia permanente en esa ciudad. Aunque viaja por trabajo a otras regiones, su domicilio real es Tarapoto, ya que donde pasa la mayor parte de su tiempo y donde tiene la intención de seguir viviendo, en caso se deba ser notificado judicialmente o citado para algún trámite legal, las autoridades acudirán al domicilio donde está y reside, que es en Tarapoto. Eso es con domicilio voluntario. El domicilio legal es, por ejemplo, Midaen tiene 12 años y vive con sus padres en Naranjos. Aunque Midaen es menor de edad y no puede elegir su propio domicilio, la ley establece un domicilio que será el de sus padres. Si sus padres se mudan a Arequipa, por ejemplo, el domicilio legal de Midaen también será en Arequipa. Con domicilio procesal tenemos que Yukia está involucrada en un proceso judicial en Moyobamba, por ejemplo, pero vive en Naranjos. Para facilitar la recepción de los documentos o notificaciones relacionados a su caso, Yuki asigna su domicilio procesal y la dirección y pone la dirección de su abogado, que esta reside en Moyobamba. Así, todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con el juicio enviadas a la oficina del abogado, aunque Yukia reside en otro lugar. Con domicilio convencional tenemos el ejemplo de dos empresas firman un contrato y de compraventa en el que acuerdan que cualquier notificación o conflicto legal relacionado con el contrato debe enviarse a un domicilio. En este caso, toma el domicilio de la empresa comprada, por ejemplo, en Juliaca. Aunque la empresa vendedora tenga su sede en Lima, este domicilio se denomina domicilio convencional, ya que ambas partes acordaron explícitamente en el contrato, ¿no? Que sería en Juliaca. Como domicilio fiscal tenemos, por ejemplo, James es un empresario que tiene su oficina principal en Trujillo, pero ha designado su domicilio fiscal en Tarapoto para efectos tributarios. Este lugar, ¿no? Donde la SUNAT, la Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria, enviarán las notificaciones relacionadas con sus impuestos, donde James debe cumplir sus obligaciones fiscales, ¿no? Y como conclusión tenemos, el significado del domicilio en el Código Civil peruano es de gran importancia. La vida legal de los individuos, al determinar el sitio que une a las personas y organizaciones con cumplimiento de sus derechos, debe ser y deberes legales, la categorización en residencia involuntaria legítima, judicial y convencional proporciona un marco adaptable e inmunicioso que posibilitan que los individuos tengan certeza acerca del sitio donde deben ser contactados y donde tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos. El domicilio no solo se determina por la ubicación física de un individuo, sino que también tiene consecuencia significativa en el aspecto legal. Esta influye, ¿no?, en la jurisdicción competente hasta las responsabilidades tributarias. Las funciones administrativas clave del domicilio fiscal garantiza el Estado que pueda gestionar eficientemente el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Eso sería toda mi exposición. Muchas gracias.